Naturalmente, hoy también tenemos la tira cómica de Sánchez y familia. Les hablaremos de Begoña Gómez, del Hermanísimo, por cierto. La página web, por ejemplo, hablando del Hermanísimo, del Teatro Real, donde estaba el Consejo Asesor. Oigan, ha desaparecido. En el Teatro Real hay música, no magia. Se lo contamos enseguida, pero permítanme que nos acerquemos a la memoria y a la memoria histórica, concretamente a la memoria democrática catalana. Mire, dice que los olvidados de la ley de la memoria democrática catalana denuncian que no aparecen las checas ni tampoco los católicos. Como saben, el gobierno de Salvador Illa aprobó el pasado martes el proyecto de ley de memoria democrática catalana, heredado, eso sí, de Esquerra Republicana de Cataluña, y acogido sin cambiar ni una coma, ya que el Partido Socialista de Cataluña no está nada lejos de los postulados republicanos en esta cuestión. Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hemos elegido esta noticia de hoy mismo, pero desde luego podríamos tener un buen número de ellas donde se excluyen a las víctimas de la guerra, a los católicos, a las personas, a las familias de derechas. En fin, ¿qué clase de memoria democrática es esta? ¿Qué clase de memoria es esta? Y sobre todo, don Pío Moa, ¿qué clase de historia es esta? Bueno, lo primero es que no podemos llamar memoria democrática ni histórica a esta ley. Es una ley de falseamiento de la historia, una ley tiránica, una ley totalitaria de estilo soviético. Solo faltaría que unos cuantos políticos, politicastros, incultos y corruptos, como son, puedan dictar a los españoles lo que tienen que pensar de su historia, ¿no? Bueno, pues esto lo vienen haciendo y se ha admitido. O sea, esta gente sabe muy bien que lo que dicen es mentira, porque si no, no necesitarían recurrir a una ley de este tipo. Tendrían que aceptar el debate intelectual libre, que es lo lógico en una democracia. Pero no es así. Entonces hay que empezar por denunciar que es una ley antidemocrática, una ley contra la historia y una ley que demuestra la falsedad de ellos, de sus mismas historias. Luego, aparte de esto, cuando hablan de víctimas, por ejemplo, de víctimas del franquismo, es importante darse cuenta que estas que llaman víctimas eran fundamentalmente los ejecutados después de la guerra, fueron unos 15.000, y que fueron ejecutados no por casualidad ni arbitrariamente. Eran chequistas, asesinos, torturadores, ladrones. Y estos fueron además, tuvieron la mala suerte de ser abandonados por sus jefes. Sus jefes se marcharon, huyeron al exilio llevándose verdaderos tesoros, o sea, un montón de dinero y de joyas y de todo tipo que habían expoliado al tesoro artístico español y a los ciudadanos corrientes, ¿no? Bueno, estos pobres chequistas, asesinos, ¿no?, que habían quedado, pues fueron capturados por funcionarios porque habían sido abandonados por sus jefes, ¿no?, y fueron ejecutados muchos de ellos. Bueno, si les llaman víctimas, quiere decir que estos políticos de ahora se solidarizan con ellos, se identifican con ellos, con los asesinos. Y este es el fondo real de toda esta farsa. Esto entra también dentro de la campaña que ha emprendido el Saunas, es decir, el Sánchez, que ha emprendido contra el franquismo. Vamos a ver, el PSOE no luchó contra el franquismo. Los comunistas sí, el PSOE no. Y sin embargo ha hecho del antifranquismo el alfa y omega de su política, la base realmente de todas sus políticas. El encubrimiento de todas sus políticas delictivas contra la democracia, como es esta ley, entre otras cosas, ¿no? Y claro, hemos llegado a esta situación en la que también el PP se ha convertido en un partido antifranquista. Con lo cual tenemos, primero, un partido que no luchó contra el franquismo,
hace del antifranquismo un poco la base de todas sus políticas. Y otro partido que desciende directamente, muy directamente del franquismo, creado por dirigentes del franquismo, el PP, pues resulta que también se ha vuelto antifranquista. O sea, es una situación verdaderamente demencial, pero que refleja muy bien la farsa en la que vivimos metidos. O sea, no se puede decir, oiga, que ustedes en esa ley no olvidan a tal y a cual. No, 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 esa ley no vale, no la aceptamos. Es una ley falsa. Si empezamos por aceptarla y empezamos por aceptar su retórica de ley de memoria democrática, estamos perdidos. Es una ley falsaria, totalitaria, a la soviética, que no se debe aceptar de ninguna manera. Y además, los únicos olvidados reales, porque toda esta gente se viene hablando desde hace mucho tiempo, son las personas del propio Frente Popular que fueron asesinados por otros del Frente Popular. Porque, digamos, el Frente Popular le tenía tal afición al crimen que no solo se dedicó a matar curas, monjas, católicos, o simplemente lo que ellos llamaban fascistas, que no tenían nada que ver con el fascismo en su inmensa mayoría, sino que se dedicaron a asesinarse entre ellos mismos. Yo he escrito, bueno, he publicado hace muy poco el libro El PSOE en la historia de España, y recomiendo mucho su lectura. Por otra parte, el PSOE y el separatismo catalán han ido juntos a lo largo de muchos años. Desde 1917, se puede decir, casi siempre los encontramos juntos atacando la unidad nacional, atacando las libertades y atacando la democracia. Y son los que han destruido la democracia en España, porque actualmente no se puede decir que haya democracia. Actualmente, en fin, con leyes como las de memoria, las de género, las de odio, incluso pretenden reglamentar nuestros sentimientos, decir lo que tenemos que lo que podemos odiar y lo que no, podemos amar y lo que no. Regular, efectivamente. Qué bueno, don Pío Moa, eso de los delitos de odio, ¿no? Dice, pero usted cómo me va a prohibir a mí mis sentimientos. Exactamente. Pues eso no se llegó ni en la Unión Soviética, pero se está llegando ahora en Europa y en particular en España. O sea, yo puedo odiar a quien quiera, llamar a quien quiera, y eso usted, un político corrupto, inculto y sinvergüenza, no me va a poder decir lo que yo tengo que hacer. Pero lo hacen, lo hacen. Hemos llegado a esta situación. Aquí hay, digamos, el régimen del 78 ha desaparecido, ¿no? La Constitución del 78 ha sido, vamos, completamente liquidada, ¿no? Sobre todo en un proceso que ya empezó con Aznar cuando condenó al franquismo, que es como condenar la transición, porque la transición viene del franquismo, la democracia vino del franquismo y no podía venir de otro sitio porque el franquismo no tuvo oposición democrática. Pues empezó con Aznar y siguió con Zapatero, con Rajoy y con Sánchez. Y estos son los que han montado las leyes de memoria, las leyes de género, las leyes de odio. Son los que han amparado el golpismo separatista catalán en 2017 y luego lo han premiado con una amnistía. Es decir, ya no existe ese régimen, ya no existe esa constitución. Es absurdo hablar de ello. Hay que plantearse otra cosa. Quiero decir, se ha llegado a una situación en que el país puede derivar hacia una dictadura al estilo bolivariano, que es en lo que está el Partido Socialista, creo que está, y los separatistas, y en parte también el PP, porque juega el papel de ayudante. Y o va por ahí, que es lo que intentan ahora, o va a un nuevo régimen, a una nueva constitución que repare los evidentes errores que tuvo aquella. Y, en fin, la constitución del 78 tuvo bastantes errores, pero básicamente no era mala. O sea, mantenía las libertades, la unidad nacional, la herencia del franquismo, en definitiva, mantenía. Pío, tenemos que ir terminando, por favor. Sí, bueno, pues termino. Simplemente, esta ley es una ley falsaria, no se puede admitir. Es una ley que debemos denunciarla de arriba abajo y atacar, a sus promotores, sin ninguna rémora, a fondo. Agradecemos enormemente su aportación, don Pío Moa, esta noche en El Mundo al Rojo. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Además, claro, nos deja Pío Moa pensando en ese 50 aniversario de 2025 de la muerte
de Franco, donde aquí el individuo de la Moncloa ya tiene previsto el primer acto, creo que es el 8 de enero, es decir, deprisita, que esta no es una excursión, ¿no? Bueno, yo creo que esta ley injusta, sobre todo, no es un tema hacia el pasado, es un tema hacia el presente y el futuro. Es decir, lo que quieren, de alguna manera, ilegalizar es todo aquel pensamiento que no haya sido el socialista, el comunista y el anarquista que estuvo en la guerra. En el bando nacional no todo era homogéneo, había católicos, había lo que era la CEDA, que sería esa derechita más cobarde, pues como la del Partido Popular, estaba luego la Falange, estaban los carlistas no eran lo mismo que los falangistas, es decir, había una multitud, una variedad de formas y de ideas políticas que no eran homogéneas, pero que evidentemente lo que Sánchez quiere hacer es ilegalizar el que cualquier persona que tenga ideas, pues por ejemplo, que sea una persona religiosa, pues va a ser ilegal. Hay que recordar que la mayor persecución religiosa que ha sufrido la Iglesia en su historia, en 2000 años, se produjo en España durante la Guerra Civil a base de los asesinatos que cometieron las fuerzas socialistas, las comunistas y las anarquistas. De hecho, en el aeropuerto aquí de Barajas, cuando aterrizan, en la Terminal 4 o despegan, pueden ver la cruz de Paracuellos, donde hay 10.000 españoles que fueron asesinados, pues creo que fue en 2 semanas. O sea, una auténtica barbaridad, que mucha gente piensa en Bosnia, en la guerra en Yugoslavia, y aquí en España, en el 36, pues el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos anarquistas asesinaron a gente exclusivamente por ser religiosos o por ser católicos. También asesinaron a otros por ser falangistas, a otros por ser carlistas. Hay que recordar que asesinaron al jefe de la oposición, a uno de los jefes de la oposición, que fue Calvo Sotelo. Es decir, esto es como si hoy llaman a la puerta del señor Feijóo y le pegan un tiro a la policía, ¿no? Pues eso sería interesantísimo seguir abundando en este asunto que hemos empezado a abordar con Pío Moa, pero la verdad es que la información es que no nos deja ni un minuto que perder. Vamos a hablar de Begoña Gómez, vamos a hablar naturalmente del hermanísimo, se lo decía, miren, la página web del Teatro Real, donde ponía la información, ofrecía la información del Consejo Asesor. Pues nada, oigan, que se ha borrado. ¿Por qué? Pues porque ahí está metido el hermano de Sánchez. Enseguida se lo contamos, pero antes permítanme que les lleve a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Vamos a escuchar seguidamente a la gerente de la Complutense, que avisó de gastos sin control de Begoña. Rescato una expresión, me sentí incómoda y sorprendida. ¿Provocó esto algún tipo de efecto extraño, ¿no?, que a usted le hiciera sentirse incómoda o intimidada? Hombre, pues sí, no, intimidada no, sí incómoda, porque como soy la responsable de gestionar esa factura, te encuentras en una situación que no sabes qué hacer con ella, porque sabes que no es correcto el procedimiento. Pero bueno, yo me limité a tomar nota, a hacer un informe, una memoria justificativa del por qué se tramitaba, porque lógicamente la empresa tiene que cobrar sus servicios, y sabiendo lo que iba a ocurrir posteriormente. Pero porque no puedo hacer otra cosa diferente. Por supuesto. Claro que me sorprendió. ¿Pero recibió alguna llamada, digamos, que a usted le resultase incómoda, molesta? No. Bien. En diciembre de 2023 el señor Ruano... Y podríamos seguir. Albert Castillón, buenas noches.
¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Encantada de hablar contigo. Ahí estamos a vueltas con la santa del presidente, aunque con la que tenemos encima, sí, yo creo que hemos perdido la capacidad de sorpresa, Alberto. Sí, sí. Esta señora que hablaba es la única Sánchez de la que me fío. María José Sánchez Rosales se llama y es una mujer honrada, normal, que no entiende cómo la mujer del presidente le pasa directamente sin pasar por ella. Ella es la gerencia de la Complutense, es quien hace las facturas y las recibe y las abona. Pasa sin que ella tenga control sobre ello, una factura de 24.200 euros, Wow. que hizo la propia Begoña Gómez. Lógicamente la mujer... el problema aquí es quién es Begoña Gómez. Ella cree que, lo dijo recientemente, ¿no? Yo soy una mujer como cualquier otra. No, nunca ha sido eso. Y se ha beneficiado de esa condición, pasando facturas a la Complutense, asistiendo a actos como la primera dama, haciendo negocios en África, creando chiringuitos paralelos y utilizando la Moncloa como la sede central. Y si al menos se hubiera pagado la secretaria, pero es que ni eso, hasta la secretaria la hemos pagado nosotros. Esto es una gota más en un mar de escándalos. Begoña Gómez, el próximo día 18, el miércoles, vuelve al banquillo, vuelve ante el juez. Cada vez hay más pruebas. Es verdad, no es la peor de las condenas, no es esta. Podría ser la apropiación del software o cuentas fuera de España si se descubren. Y yo apunto por ahí que me parece lo más interesante. El BBVA se equivoca siempre cuando le toca a Begoña Gómez o al hermano de Sánchez, porque es curioso, todos tienen cuentas en el mismo banco, ¿no? En el BBVA. Siempre se equivoca, pero al final alguien averiguará dónde tiene el dinero, el de aquí y el de fuera. Y ahí es cuando tendrá que dar explicaciones Begoña Gómez. Yo sé que queda muy poco para que eso suceda, ya apuntan a algún país, ya me han dicho algún banco, pero hay que dejar trabajar a la UCO, que lo hará con la libertad que lo hace siempre y ante un juez valiente, que alguno queda, María José. Alguno queda. Antes de despedirnos, Albert, te escuchaba esta semana una noticia que compartías desde tu canal, desde Castellón Confidencial, en el que hablabas de una vinculación, una relación o una decisión tomada entre el rey emérito y el rey de Marruecos en dos patadas para quitarse de en medio a Sánchez. Ojalá fuera tan fácil, pero por ahí va la cosa. Bueno, yo lo estoy poniendo... Yo no tú y yo, María José, no lo entenderíamos, pero te aseguro que la relación de Hassan II, el padre de Mohamed VI, y el rey Juan Carlos era de hermanos, absoluta, hasta el punto que... se llamaban hermanos. Se llamaban hermanos. Pero había hasta una profecía que decía que había un cuarto hermano con sangre de Mahoma y creían que era el rey Juan Carlos, o sea, hasta ese punto. Pero solamente se podría sostener por esa relación de una vinculación muy, muy, muy potente del emérito con el padre del actual rey de Marruecos. Lo digo porque yo me preguntaba, digo, a ver si tengo la oportunidad de preguntárselo a Albert. El rey Mohamed VI tiene a Felipe González, a Pedro Sánchez en continua genuflexión y comiendo de su mano. ¿Por qué podría interesar ahora? Lógico, tiene el Pegasus y a partir de ahí, además, tiene intereses, lo dejo ahí, Sánchez en Marruecos. Por lo tanto, aquí el rey Juan Carlos no va a dejar pasar ni una más, porque cree que Sánchez pone en riesgo no al reinado de su hijo, sino la corona en España. Le ha pedido, según nuestra información, a Mohamed VI que dé un golpe en la mesa, que filtre información de sus servicios de espionaje a través del Pegasus, pero también me consta que le ha pedido a empresarios marroquíes íntimos amigos del rey emérito lo mismo, que tiren de la manta, que hablen de los negocios, que digan que han hecho, que han deshecho.
lo que se sepa que no quieren que sepamos para perjudicar al actual rey Pedro Sánchez. Pero fíjate que hasta de República Dominicana me ha llegado esta semana la información muy veraz de que el rey va a por él. Con Felipe VI hay mala relación, en las últimas horas han intentado escenificar un reencuentro después de los gritos de Paiporta y los insultos que se lanzaban, haciendo como siempre doña Leticia de mediadora, que es el papel habitual que hace. Pero el rey Juan Carlos está en otra liga. Él habla directamente con los que tienen la información que podrían acabar con Sánchez. Y eso el rey Juan Carlos no quiere dejarlo pasar, no quiere morirse. Esto se lo ha dicho a gente de muy cercana a él. Pues yo no quiero morirme sin sacar a este presidente de Moncloa. Pues vamos a ver si lo consigue, aunque muchos pensamos, ¿verdad?, que Mohamed VI está encantado de la vida con el pajarillo, con la rata de Paiporta a su alrededor y siempre puesto de rodillas. Pero bueno, vamos a verlo. Albert, muchísimas gracias. Y como siempre, Castellón Confidencial, el canal de nuestro colaborador Albert Castellón. Gracias. Un abrazo, querida. También para ti. Pues ojalá sea cierto. Yo la verdad que lo dudo mucho. A ver, yo es que no lo entiendo porque creo que no le interesa a Mohamed VI, que tiene a Estepanolis y dice, sí, hombre, mi padre ya es historia. A Marruecos le interesa una España débil, con este hombre la tiene débil. Todo el tema de la inmigración ilegal le está dando rendimientos. Hay un tráfico de droga muy curioso por el estrecho. En fin, yo veo, la verdad que ojalá que vaya a ser, pero veo difícil que los intereses del rey de Marruecos no pasen por tener una España débil y, por tanto, con tener un Pedro Sánchez pues como es, ¿no? Bueno, tenemos, cambiando de tercio, como nos decía Albert Castellón, la declaración el próximo miércoles, que será la no declaración, ¿no?, de la mujer del presidente del gobierno. Que no va a declarar nada. Entiendo yo, vamos. Bueno, no lo sé, igual sí. Todo dependerá de las preguntas que yo no sé si se le adelantan o no antes de responderlas, ¿no?, este tipo de cosas. Pero yo insisto en lo que ya he comentado otras veces. El punto más débil que tiene es el tema del software, la apropiación indebida. Ahí sí que ha podido cometer un delito. Si es que realmente lo registró a su nombre y no era suyo, o nadie se lo había donado. Pero en el resto de cosas yo pongo por delante a los golfos estos de la Complutense, que son los que se prestaron a meterla ahí y a usar el dinero público para pagarle el sueldo y la cátedra a la señora, ¿eh? Esto es como la Jessica. La Jessica, la de Ábalos, no es culpable de trabajar en unas empresas públicas. Los culpables son los que la enchufan ahí. ¿Me entiendes? Buen ejemplo, vive Dios. Es lo mismo. Yo creo que culpables son los dos, en el sentido de, hombre, yo pobre pero honrado, es decir, me pueden intentar corromper, pero yo soy responsable de si me dejo corromper o no. Y creo que en esto, evidentemente, la Complutense tiene su responsabilidad, evidentemente el gobierno la tiene clarísimamente, porque, en fin, Begoña no va porque tenga un currículum, una experiencia profesional, una tradición empresarial en lo que está haciendo. Claramente ha conseguido este negocio a base de ser la mujer del presidente del gobierno. Pero además de la Complutense, las empresas y las compañías que han dado dinero para pero eso, el que prevarica, sabiendo ¿quién es? Que no. El que pone el dinero público, lo malversa. Antes de cambiar de bloque, ¿quién me explica qué ha sucedido con la página web del Teatro Real? Seguimos con la familia. El próximo miércoles subrayamos que la mujer del presidente declarará o no. Y hoy nos preguntamos qué ha pasado con esa página web. El Teatro Real ha eliminado recientemente de su página web toda referencia al Consejo Asesor, un órgano en el que David Sánchez, el hermano investigado del presidente del gobierno. Esta decisión se produce en pleno escándalo por las imputaciones judiciales que pesan sobre él por malversación, prevaricación
tráfico de influencias y fraude fiscal. Sánchez, quien utiliza el nombre artístico de David Azagra, fue fichado el año pasado como miembro de este consejo de forma discrecional, aunque ahora pesan sobre él graves acusaciones, sigue en su puesto en la institución musical más prestigiosa de España. Pues es que, en fin, vamos a ver, ¿alguien había oído hablar de David Azagra o del hermano de Pedro Sánchez como un músico, un joven talentoso músico español? Pues que lo tengan en la institución musical más importante de España como asesor, pues hombre, es que es palpable. Otra cosa es que no se pueda, a lo mejor, en un juzgado, tener la prueba clara de demostrar el tráfico de influencias, tal, pero queda palpable que es un sinvergüenza el hermano, el Sí, eso no me confundáis. O sea, esos son actos, pues eso, igual que de la mujer. O sea, prestarse a eso, pues eso es una desvergüenza, reprobable, poco estético, como vamos a llamarlo. Pero ahí, yo voy al que es el delito al final. Bueno, pero y que el responsable de todo esto al final, pues no deja de ser el presidente del gobierno, es decir, el hermano que esté, pues hombre, que tocará bien algún instrumento, no lo sé, o sea, no digo que no tenga su cierto, pero desde luego que no es una persona portentosa, no es una persona excelente en términos musicales. Hombre, es el hermano del presidente del gobierno. Vamos a dedicar estos últimos minutos de este bloque a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, y el Supremo denuncia las presiones a los jueces tras los ataques a Sánchez. Perelló rechaza que se atribuyan sesgos políticos a los jueces. Vamos a verlo. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha emitido este viernes un comunicado en el que ha rechazado que se atribuyan sesgos políticos a los jueces. Perelló ha destacado así que es precisamente la independencia del Poder Judicial lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados. En este sentido, el comunicado señala que la crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia, por lo que la labor de los jueces y magistrados puede y debe ser criticada, pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos. Ante esto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha pedido confiar en la justicia frente a las campañas de acoso. Yo creo que la campaña de acoso contra políticos progresistas y sus familiares, y en particular contra el presidente del gobierno, una campaña de acoso que llevan a cabo organizaciones ultraderechistas, es evidente. Las organizaciones ultraderechistas están pervirtiendo por completo la figura de la acusación popular. Por tanto, lo que tenemos que hacer es confiar en la justicia. Esto ha ocurrido así después de que el presidente del gobierno dijera el pasado miércoles en una conversación con la prensa que el PP juega con las cartas marcadas porque cuenta con la ayuda de algunos jueces. Se los reparten unos y otros, ¿no? Es una cosa curiosa, cuando ya se dan cuenta que las pruebas son palpables de su corrupción, ya dicen, es que los jueces me tienen manía. Es como cuando en los exámenes la persona que no estudiaba decía, es que me tienen manía. Él dice, no, hombre, es que no habrás estudiado lo suficiente, ¿no? Pues aquí igual, es que voy a ir a la cárcel, es que me tiene manía el juez, no, es que ha robado. También había que ha robado. Que a los que tenían manía. Sí, pero bueno, si estudiabas salías a flote. Pero les ponían peor nota. Pero salías a flote. Pero es que estos se van a la cárcel y entonces dicen, es que me tiene manía el juez. Dice, no, es que usted ha metido la mano en la caja, la ha metido su mujer, la ha metido su hermano, la ha metido su mano derecha. Es que usted, ¿cuántos viajes en Falcon ha hecho a República Dominicana? Bueno. Que no es Washington, que no es París, que no es Londres, que no es Bruselas. Bueno. ¿Qué ha ido a hacer tantos viajes en Falcon a Santo Domingo? Bueno, yo te digo dos cosas. La primera, si los miembros del gobierno, tú como presentadora o nosotros como acompañantes, indocumentados yo en este caso, queremos criticar a los jueces, podemos hacerlo y nadie puede impedírnoslo porque la ley de leyes esta que la llaman nos lo permite, ¿eh? Por lo tanto, somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio, allá cada cual. Así que Bolaños critica a los jueces lo que te dé la gana, porque yo también lo hago, somos iguales. Segundo, a la señora esta del Consejo del Poder Judicial que dice que no tienen sesgos políticos. Mire, señora... Perelló, vamos a ver, mire.
como Ábalos, usted tiene una cara pues como este suelo de grande. Mire, ustedes están politizados, ¿y saben por qué? Porque ustedes se prestan, se postulan a los cargos de presidenta y de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes se postulan y se presentan para ser nombrados por los políticos, a sabiendas de que eso es totalmente antidemocrático. Esto no es una democracia y eso no es una separación de poderes. Por lo tanto, ustedes, si se prestan y se postulan, entonces son también políticos, tienen sesgo político, juegan al juego antidemocrático de la oligarquía de partidos y, por lo tanto, claro que tienen sesgo político. Son políticos, ya no son jueces de vocación, son ustedes políticos como los que les nombran. ¿Y saben cuándo dejarían de ser políticos ustedes? Mire, el día que nadie de ustedes se postule a los cargos. Entonces, si no hubiera ninguno postulándose, no se podría elegir ninguno y entonces habría que cambiar las leyes sí o sí, porque entonces no habría órgano de jueces. Ese día ustedes serán independientes, señora Perelló, pero mientras tanto no nos venga usted con milongas como el señor Ábalos cuando va a declarar. Ustedes no son jueces ya, son políticos. Hombre, pero si es que, vamos a ver, si es que no nos pueden tomar por imbéciles, es decir, si cuando el puesto depende de que te voten unos políticos, hombre, no me digas que eres independiente de esos políticos. Es que está politizada la justicia, claro que sí, porque los dos principales partidos han decidido que los jueces, que los eligen los partidos políticos. Pero ¿cómo me está usted diciendo que es independiente cuando es necesario el apoyo de unos determinados políticos? ¿Cómo me está diciendo que es independiente? No es independiente, porque usted necesita de ellos. Si no, no estaría en ese puesto. Entonces, pero es que desgraciadamente la mentira es lo que está gobernando. Y claro, detrás de la mentira va el robo y van todas estas cosas, va todo seguido. Al menos el que había antes tuvo la dignidad de dimitir, ¿no? El que hubo antes, del presidente no son ese. Independientes. Ya, pero tampoco lo era, pero al menos ya le corroyó la desvergüenza al hombre y dijo, yo no puedo seguir aquí caducado, ¿no? Que estaba caducado ya como los yogures, ¿no? Desde hace ya 5 o 6 años el hombre y le salía moho por la carne. Venga ya, hombre, señora. Les traemos este viernes a Pere de los Cobos. Se ha jubilado este viernes tras su pulso judicial con Marlaska por su cese. Les recuerdo, declarado ilegal y no conseguir ser general. El coronel Diego Pere de los Cobos ha pasado a la situación de reserva en la Guardia Civil, dejando atrás un pulso judicial con el ministro de Interior, con Marlaska, por su cese declarado, insisto, ilegal por el Tribunal Supremo cuando era jefe, recuerdan, de la Comandancia de Madrid al inicio de la pandemia y, por supuesto, sin éxito de ser ascendido a general, pese a otras tantas sentencias a su favor. Juan de Dios. Bueno, este es desgraciadamente el ejemplo de cuando una persona es íntegra y hace el trabajo y trabaja para España y por tanto para los españoles, cuando es íntegra, pues desgraciadamente le pasan estas cosas. Se ha quedado solo, evidentemente se ha quedado con la conciencia tranquila, pero es una persona que no ha ascendido a general, que ve como otras personas sí que promocionan en la carrera a base de, pues como el payaso que manda la UME, ¿no? A base de ser un pelota y de ser una persona pues desleal, de no ser honrada, de ser cobarde, pues esta persona justamente ha sido lo contrario y desgraciadamente pues en España de esto a lo largo de nuestra historia tenemos mucha gente. Yo desde luego, desde aquí, aunque probablemente no lo oiga, pero le querría felicitar y darle un fuerte abrazo porque creo que sinceramente es un ejemplo a seguir. Si realmente este ejemplo abundase en España, cambiaba radicalmente la situación. Si en los puestos de mando, en las distintas instituciones, hubiese gente honrada, como este coronel Pérez de los Cobos, España cambiaría completamente, radicalmente. Es un problema de honradez, es un problema de vivir en la verdad, es un problema de querer vivir conforme a la verdad y por tanto es honrado. Pérez de los Cobos lo ha hecho, lo está haciendo, pero desgraciadamente ha sufrido en su carrera, ese es el problema.
No sé si quiere aportar algo. Es que para repetir lo mismo, pues pasamos al siguiente. Pues os cuento que la deuda pública marca un nuevo récord, 1,64 millones en el tercer trimestre, mientras que vamos hablando de rifirrafes y vemos viendo cómo el presidente Sánchez tiene a toda su familia imputada y andamos todos, pues ya lo ven, muy entretenidos con las causas judiciales, que no salimos de los juzgados. Pues oigan, esto es poca broma. Habló de récord histórico de deuda pública, 1,64 millones. Billones, con B, con B de barbaridad. Pues desgraciadamente eso es hipotecar a las generaciones futuras, y sobre todo es que es un gasto que no es una inversión, porque si fuese una inversión que luego fuera a generar futuros flujos de caja, futuros ingresos para todos los españoles, pues bienvenido sería. El problema es que es un gasto que se tira porque se están pagando chiringuitos, se están malgastando. Y eso al final se han acostumbrado estos políticos a tirar de deuda pública, ya lo pagará el que venga, pero a mí cualquier cosa, no pienso en eficiencia, no pienso realmente en el servicio, lo que pienso es cómo con el dinero compro votos, cómo consigo montar chiringuitos donde situar a mis amigos, hermanos o mujer, como en el caso de Sánchez, ¿no? Pues desgraciadamente pues es un gasto que vamos a pagar nosotros y las futuras generaciones, y es un gasto abusivo, que es lo que está pasando con los impuestos. Si realmente quieren subir el sueldo a los españoles, disminuyan inmediatamente el IRPF. Disminuyanlo inmediatamente, a un tramo del 25, del 30%. Inmediatamente todos nosotros tenemos un sueldo que nos ha aumentado por pagar menos impuestos. Y no hace falta ni que el empresario tenga que pagar más, no. Y eso aumenta el consumo, aumenta el gasto, aumenta el que las empresas entonces tienen que invertir y generar riqueza. Pero estamos en lo contrario. ¿Por qué? Porque los impuestos no es solamente que quieran mantener un gasto para mantener sus chiringuitos, es que saben que cuanto menos propiedad privada tenga el ciudadano de a pie, el trabajador, más dependiente sea del Estado, más poder tiene el Estado sobre el ciudadano. Entonces, realmente esta política abusiva de impuestos, esta política abusiva de deuda pública que va a obligar a subir los impuestos, no es solamente porque generan el gasto para sus chiringuitos, es que además consiguen que la población, que el trabajador español cada día sea más dependiente del Estado, y eso hace que tenga más poder sobre los españoles. Por eso es lo que hay que enfrentarse a ellos. Es una sanguijuela. Mira, lo de la deuda pública, eso debería ser objeto de estudio en el programa este de misterios, estos que hay, el de Iker, este por ejemplo. Yo se lo he dicho, digo, de un día deberías hacer para saber cuál es realmente la deuda española, porque es que no es esa, no es la que publican... 64 billones de euros. No, esa es la deuda según el procedimiento de déficit excesivo, que eso es un artificio contable que hicieron en su día en la Unión Europea, cuando la crisis de la subprime, ¿no? Como empezó a subir la prima de riesgo pues caporro en todas partes y todo se iba al garete, pues entonces, para minimizar el riesgo de los países, pues se cepillaron parte de la deuda de un plumazo. Dijeron, esto no se considera deuda, esto no, lo que ellos denominaban las inversiones comerciales. ¿Crees que podrás resumirlo en 30 segundos? Y eso sigue a día de hoy, así. La deuda real del Reino de España, mi querida María José, supera los 2 billones de euros. Pero no puedo darte la cifra exacta porque es un misterio. Entonces tendríamos que analizarlo en un programa de eso. 2 billones de euros, más de 2 billones. Yo de lo que les voy a hablar es de 2 kilillos, que si los quieren perder de cara a Navidad, pues que yo les hago una propuesta. El Pack Express de Naturhaus, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express.
un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco vas a pasar hambre, porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Volvemos enseguida con, ya saben, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.